la saludamos con respeto y alegría. Nuestra capitana tiene nuestro corazón. Haga lo que quiera, aquí está su batallón. Un espíritu valiente, ella necesita que ilumine el sendero de verdad divina. Como quiero ayudarla. Quien como Dios, nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios, en este miércoles, día también pues de agradecerle al Señor por un día más de vida que nos regala. Miércoles de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial para dar inicio a nuestro programa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un saludo muy especial para todos mis hermanos y hermanas que a esta hora de la mañana están siguiendo esa transmisión en vivo de ese programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Agradecerles por estar ahí cada día fieles a esta transmisión, y los que se irán uniendo a través del programa también un saludo muy especial, y los que después lo escucharán en el transcurso del tiempo. Vamos a escuchar la palabra de Dios que la iglesia nos regala para este miércoles, la liturgia. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, versículo 24, y hasta el capítulo 13, versículo 5. La palabra de Dios se difundía y programaba. Bernabé y Saulo, por su parte, después de haber prestado ayuda en Jerusalén, regresaron a Antioquía llevando consigo a Juan, apellado también Marcos. En la isla de Antioquía había algunos profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio el Cirineo, Naamán, compañero de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Estaban ellos celebrando la liturgia y guardando el ayuno, y el Espíritu Santo les dijo: reservadme ahora mismo a Bernabé y a Saulo para la misión a la que les tengo destinados. Así pues, terminado el ayuno y la oración, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, con esa misión del Espíritu Santo, bajaron al puerto de Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, se dedicaron a predicar la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos vamos a unir al Salmo 67 con la antífona. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. Lectura del Santo Evangelio de San Juan en el capítulo 12, versículo del 44 al 50. Cuando concluía su actividad pública, hizo Jesús esta aclaración: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió.
Yo vine para ser luz del mundo, y así el que crea en mí no quedará en tinieblas. Al que escuche mis palabras y no las obedezca, yo no lo condeno, porque no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho son las que lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió me ordenó lo que debo decir y cómo hablar. Yo sé que mi mandato es vida eterna. Lo que yo hablo, lo hablo según me lo ordenó mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Después de Dios, nadie como María. Pues ya hemos escuchado en este día la liturgia, en la liturgia de la iglesia, la lectura que la iglesia nos presenta para hoy, en el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Juan y el Salmo 67. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a escuchar ahora el mensaje que el Señor quiere regalarnos hoy en este día. Permitidme, mis queridos hermanos, que hoy haga una referencia a esa primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo ahora quiere centrar la mirada en el Evangelio. Le repetimos una y otra vez la frase de Jesús que nos regala hoy en el Evangelio. Yo he venido al mundo como luz. Yo he venido al mundo como luz, nos dice el Señor hoy en una de las palabras del Evangelio. Mis queridos hermanos, esta realidad que la humanidad estamos viviendo sobre el coronavirus, el COVID-19, ha sido una pandemia que ha sacudido a todas las sociedades hasta lo más profundo de sus entrañas. Nadie se ha escapado de esta realidad. Desde los más poderosos hasta los más pobres, hemos tenido que sufrir las consecuencias de esta pandemia del COVID-19. Entonces, ha sido una pandemia, mis queridos hermanos, que ha sacudido a todas las sociedades hasta lo más profundo de sus entrañas. Mi pregunta es ahora la siguiente: ¿qué hemos aprendido de ella? Es la pregunta que les hago a ustedes y que me hago a mí y a todos. ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia del coronavirus? Es una pandemia que ha azotado a todas las sociedades, desde las más poderosas. Por allí comenzó por las más poderosas, y en donde ha habido más muertes y más contagiados ha sido en las sociedades que se creían las más poderosas del mundo. Ahora nadie nos hemos escapado de esta realidad que estamos viviendo en el mundo entero. La pregunta es, ¿qué hemos aprendido de ello? ¿Cuál es la experiencia o cuál es la reflexión o cuál es la enseñanza que hemos sacado a la luz de esta pandemia del coronavirus? La lectura, mis queridos hermanos, de los Hechos de los Apóstoles nos hablan de cómo se escogen cómo se ve, mis queridos hermanos, cómo se escogen de entre los miembros de la comunidad a Bernabé y a Saulo y les imponen las manos para que puedan ser enviados a evangelizar a todo el mundo, a todos los pueblos, a todas las naciones. Dos personajes, mis queridos hermanos, del cristianismo primitivo que darán a luz los cristianos perseguidos. Saulo, un converso perseguidor de los cristianos, ahora es uno de los grandes evangelizadores. Entonces la pregunta es, ¿qué le sucedió a Pablo? Si Pablo era uno de los que le gustaba y era feliz y se complacía persiguiendo a los cristianos, mandándolos a echar a la cárcel, y ahora vemos a Pablo como uno de los grandes predicadores, como uno de los grandes apóstoles del Señor. ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? ¿Qué fue lo que le tocó a Pablo? ¿Qué fue lo que vivió Pablo? ¿Qué fue la experiencia que tuvo Pablo para, después de ser un gran perseguidor, pase a ser un gran apóstol del Señor? Mis queridos hermanos, me quiero poner en la piel de él.
cuando lo escriben los Hechos de los Apóstoles, como el más encarnecido de los perseguidores de los cristianos. Es que Pablo no era cualquiera. Pablo era uno de los grandes perseguidores de los cristianos. Esa era la felicidad de él. Poder perseguir a todo aquel que se declaraba cristiano. Vemos en el relato de la conversión para dónde iba cuando el Señor le dio su suelazo y le hizo convertir su vida. Iba a buscar cristianos para perseguirlos, para echarlos a la cárcel. Entonces, mis queridos hermanos, pero algo en él cambia. Quiero suponer que recibió órdenes de perseguir y matar a los cristianos. Tuvo que haber hecho mella en su interior. No creo que nadie que persiga y mate viva tranquilamente con esa carga tan profunda en su interior. ¿Se cansó de matar? ¿Sería que Pablo se cansó de matar? ¿Se cansó de ser un instrumento del imperio para provocar dolor? Mis queridos hermanos, ¿cómo curó el dolor de su interior y se sintió perdonado? Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Pablo? ¿Cuál fue la experiencia que vivió Pablo? Pues muy fácil, mis queridos hermanos. La experiencia de Pablo es el encuentro con el Señor. El Señor que sale a su encuentro. Cuando ibas a buscar a otros cristianos para perseguirlos y matarlos incluso, o echarlos a la cárcel, el Señor sale a su encuentro, sale en el camino y lo detiene. Y el Señor le da a entender que el por qué lo perseguía. Y Pablo dice: Señor, ¿pero quién eres tú? Y el Señor le dice: yo soy a quien tú persigues. O sea, mis queridos hermanos, aquí hay algo que hay que resaltar de Pablo. Pablo perseguía a alguien que no conocía. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos convertido en perseguidores de alguien que no conocemos? Y Pablo era uno de ellos. Perseguía al Señor a quien no conocía. Entonces el Señor le dice: yo soy a quien tú persigues. Y Pablo recapacita y Pablo se da a entender de que el Señor le estaba llamando a una nueva misión, a dejar de ser perseguidor a quien no conocía y a hacerse discípulo y apóstol de Él para ser evangelizador de Él, mis queridos hermanos. Es cierto, mis queridos hermanos, que en su encuentro con Jesús le cambió la vida. Es que debemos tener algo muy pendiente. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, nuestra vida tiene que cambiar. No podemos seguir siendo los mismos de antes. Cuando tú verdaderamente tengas un encuentro con el Señor, tu vida debes cambiar por completo. Si tú te encuentras con el Señor, si tú tienes ese encuentro con el Señor y sigues siendo la misma persona o aún peor, has perdido todo el tiempo. Todo aquel que se encuentra con el Señor, todo aquel que tiene un encuentro con el Señor, tiene un cambio de vida. Pablo tuvo el encuentro con el Señor y tuvo un cambio de vida. Dejó de ser un perseguidor, dejó de ser un asesino de cristianos y se convirtió en un predicador insaciable del Evangelio del Señor. Después de ser un condenador de almas, se convierte en un apóstol que busca almas para el Señor. Eso debe ser nosotros también. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, todo debe cambiar en nosotros. La pregunta es: ¿por qué me persigue?, le dice el Señor, que el mismo Pablo narra en su conversión. Tuvo que haber sido una voz llena de estruendo que removió toda su conciencia. Él creía vivir en la perfección y todo ello se fue al traste, se le fue al piso cuando se encontró con el Señor. Nosotros muchas veces creemos vivir en la perfección de este mundo, pero cuando tenemos un encuentro con el Señor, todo se nos derrumba. Lo que creíamos que era bien, no era bien. Una cadena de acontecimientos, mis queridos hermanos, de sucesos puede conducir nuestra vida perfectamente a una catástrofe. Pero no es, mis queridos hermanos, la
fatalidad que, se me está trabando la lengua para pronunciar, la que nos debe conmover a ser cristianos. Es el encuentro con el Señor. Abrir nuestro corazón para que el Señor entre en nuestra vida, transforme nuestra vida, cambie nuestra vida, cambie todo nuestro ser, y así nosotros, abiertos a la gracia de Dios, podemos ser personas, hombres y mujeres nuevos, renovados y transformados. Como Pablo. Pablo tuvo el encuentro con el Señor y el Señor hizo su obra y cambió a esa persona que era el que le servía al imperio y que buscaba a los cristianos, y se convierte en un gran apóstol. El Señor también te está buscando a ti. El Señor todos los días va por el camino buscándote a ti, para que tú tengas un encuentro verdadero y auténtico con Él, y así pueda transformar su vida. Porque el Señor quiere cambiar tu vida. El Señor quiere cambiarte a ti. Quiere cambiar tu forma de vivir, tu forma de ver las cosas a la luz del Señor. Y el Señor quiere hacer esa obra. Vaya a ver si tú te quieres encontrar con el Señor. Si tú quieres encontrarse con el Señor y el Señor quiere hacer tu obra, tú debes abrir tu corazón como lo hizo Pablo. Era un gran perseguidor. Era un gran enemigo de los cristianos. Era un gran enemigo de Jesús. Perseguía a quien no conocía. Y se convierte en un gran discípulo, en un gran apóstol, en un gran maestro, en un gran misionero de la misericordia y del amor de Cristo el Señor. También nosotros estamos llamados a lo mismo, a convertirnos en grandes misioneros del amor y la misericordia del Señor para toda la humanidad. En este momento puede resonar las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan que proclamamos. Hoy yo he venido al mundo como luz. Eso quiere ser el Señor en tu vida. Eso quiere ser el Señor en nuestra vida. La luz que ilumine nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere ser en este momento que estamos viviendo de esta pandemia. Luz del mundo. Pero el Señor se convertirá en la luz del mundo cuando la humanidad le abra el corazón, le abra las puertas y le permita que Cristo el Señor venga a ser la luz del mundo. De lo contrario, el Señor seguirá por los laditos. Si nosotros como humanos, como cristianos, como hijos de Dios, no le abrimos las puertas de nuestro corazón, las puertas de la sociedad, para que Cristo venga a ser la luz del mundo, en estos momentos de pandemias, de azotes, de tanta cosa que estamos viviendo, el Señor quiere ser la luz del mundo, pero nosotros somos los que damos el sí o el no. Aunque mis queridos hermanos, nos sacuda el cansancio por lo que ha pasado con esto, el COVID-19, debemos tener confianza absoluta en el Señor. Aunque nos sacuda el cansancio por lo que ha supuesto el COVID-19, de confinamientos, de miedos, de alarmas, de enfermedades, de muertes, de soledad, de precariedad económica y social, de paros incluso también, mis queridos hermanos, hemos de sentarnos seriamente a confiar en el Señor, de que esta salimos. Cristo es en la luz del mundo y Cristo quiere iluminar la oscuridad que esta pandemia ha colocado en el corazón de los seres humanos. Cristo quiere ser la luz en este momento del mundo, pero el mundo como que está cerrado y no quiere abrirle las puertas para que Cristo sea la luz del mundo. Vemos, por ejemplo, que la humanidad no quiere cambiar. El Señor nos llama la atención de muchas maneras. El Señor nos está llamando la atención de muchas maneras con esta pandemia que está azotando a la humanidad, que ha muerto miles y miles de personas en el mundo y la humanidad no quiere cambiar. Vemos en la noticia, vemos en una cosa y otra por los medios de comunicación en China cómo están destruyendo las cruces de los templos. Dios mío, cuántas muertes tuvieron que soportar estos chinos y no cambian. Siguen siendo peores antes que del COVID-19. La humanidad sigue enceguezada por el maligno y no quiere abrir las puertas a Dios. Por más cosas que tengamos que sufrir,
¿Por qué los seres humanos seremos tan tercos? ¿Por qué seremos tan cerrados, tan duros de corazón? Que el Señor nos da lecciones fuertes, porque esto no ha sido fácil. Esto ha sido una lección fuerte que el Señor ha dado a la humanidad, o ha permitido que la humanidad tenga que vivirla. Pero la humanidad sigue en lo mismo, mis queridos hermanos. Seguimos en lo mismo. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Pablo tuvo el encuentro con el Señor y no siguió siendo la misma porquería de antes. Cambió su vida y nosotros seguimos siendo lo mismo o aún peores. A pesar de todo lo que estamos viviendo, seguimos iguales o aún peores. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Cristo quiere ser la luz del mundo y nosotros nos cerramos y le abrimos las puertas más bien a Satanás muchas veces para que Él sea el que reine en este mundo. Queridos hermanos, Cristo es y puede ser una nueva propuesta de vida para nosotros. Puedes empezar a caminar con una nueva visión de sus palabras y hacer tuyo el Salmo 66 o Salmo 67. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros y conozca, mis queridos hermanos, y que Cristo pueda reinar en cada uno de nosotros. En este camino, mis queridos hermanos, de la historia del hombre, un camino para encontrarnos a Cristo resucitado, al Redentor, al dueño de la vida, al dueño del amor. En efecto, Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Pero el mundo no quiere dejarse salvar por Cristo. El mundo sigue aún peor que antes. Cristo está expuesto a salvar la humanidad, pero el mundo no quiere permitir que Cristo salve al mundo. Este árbol de la cruz nos salva a todos nosotros de las consecuencias de ese otro árbol del mal. El árbol donde comenzó la autosuficiencia del ser humano, donde comenzó el orgullo del ser humano, donde comenzó la soberbia del ser humano, donde comenzó el querer ser como dioses. Mis queridos hermanos, todo según nuestra mentalidad, de acuerdo con nuestros criterios, incluso de acuerdo a la presunción de ser y de llegar a ser los únicos jueces del mundo. Hasta allá hemos llegado la humanidad. Esta es la historia del hombre, desde un árbol a otro. El árbol de la cruz nos dio la salvación a todos. El árbol de la cruz nos trajo la redención de Cristo, pero el árbol del pecado, del mal, sigue reinando en el corazón. Dos árboles paralelos, el uno con el bien y el otro con el mal, pero seguimos colgados al árbol del mal. Seguimos colgados al árbol del jardín del Edén. No queremos bajarnos de allá. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está ceguezado, es duro como una roca. Y el Señor vino a salvar al mundo, no a condenarlo. Pero nosotros preferimos seguir colgados al árbol del paraíso. Allá el árbol del bien y del mal. Preferimos seguir colgados a él y no colgarnos al árbol de la cruz. Esa es la condición del ser humano. Eso somos nosotros los seres humanos. Preferimos el mal que el bien. En la cruz está también la historia de Dios, para que podamos decir que Dios tiene una historia. Es un hecho que Dios ha querido asumir nuestra historia y caminar con nosotros. Se ha bajado haciéndose hombre, mientras nosotros queremos alzarnos, y tomó la condición de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para levantarnos a nosotros. Dios hace esto. Dios hace este camino por una sola cosa, por amor. No hay otra explicación. Solo el amor hace estas cosas. Hoy miramos a la cruz, historia del hombre e historia de Dios. Necesitamos, mis queridos hermanos, de esta luz que viene de lo alto para responder con coherencia a la vocación que hemos recibido.
Anunciar el Evangelio de Cristo no es una acción más entre otras posibles, ni tampoco una profesión. Para la iglesia, ser misionera no significa hacer proselitismo. Para la iglesia, mis queridos hermanos, ser misionera significa manifestar su propia naturaleza, es decir, dejarse iluminar por Dios y reflejar la luz de Dios en el mundo. Este es su servicio. Esta es la misión de la iglesia. ¿Y la iglesia quiénes son? No son las 4 paredes del templo, no son la basílica, no son la catedral, no son el templo, no son la parroquia. La iglesia eres tú y soy yo. Somos los bautizados. Esta es la misión de usted como iglesia. Esta es la misión de yo como iglesia. Este es su servicio. Este es nuestro servicio. No hay otro camino. La misión es su vocación, la misión es nuestra vocación. Que resplandezca entonces la luz de Cristo en nuestro servicio, en nuestra misión. Muchas personas, mis queridos hermanos, esperan de nosotros este compromiso misionero, este sentido, porque necesitan a Cristo, necesitan conocer el rostro del Padre. Y tú y yo como discípulos del Señor, como iglesia, tenemos la misión de dar a conocer a aquellos que están hambrientos de conocer el rostro del Padre. Tú tienes la misión de asumir esta vocación, de dar a conocer el rostro del Padre. ¿Y cómo puede dar a conocer el rostro del Padre? No necesita dibujar una cartulina e irse a mostrarle, vea, este es el rostro de Cristo, no. Tú muestras el rostro del Padre con tu vida, con su coherencia de vida conforme al Evangelio. Yo les he dicho muchas veces y vuelvo y lo reitero, la Biblia que muchos lean en la vida eres tú mismo. Es tu testimonio, es tu coherencia de vida, es tu coherencia de cristiano. Esa es la Biblia que muchos pueden leer en la vida, en las calles o en la empresa, en el colegio, en la universidad, donde tú te encuentres. Esa es la manera como tú debes dar a conocer el rostro del Padre. Muchas personas esperan esto de nosotros. Hoy Jesús grita como quien dice palabras que deben ser escuchadas claramente por todos. Su grito, mis queridos hermanos, sintetiza su misión salvadora, pues ha venido para salvar. Entonces, mis queridos hermanos, continuando después de este pequeño impasse que se presenta ahí con el internet, pero bueno, vamos a continuar. Entonces Jesús hoy nos grita a todos nosotros que Él ha venido al mundo para salvar al mundo. Esa es la misión de Cristo el Salvador, salvarnos a todos nosotros. Pero no por sí mismo, sino en nombre del Padre que me ha enviado, dice el Señor, y me ha mandado para que salve al mundo. Cristo viene a salvarnos porque ha recibido la misión y el envío del Padre. Y Él asume su misión de Salvador de la humanidad. Todavía, mis queridos hermanos, no hace un mes que celebramos el Tríodo Pascual, cuando se presentaba Cristo vencido tal vez para aquellos judíos en la cruz, pero para nosotros los salvados como el victorioso y el glorioso. No hace un mes todavía que hemos celebrado el Tríodo Pascual, cuando, mis queridos hermanos, debemos asumir verdaderamente esta misión que el Señor nos ha encomendado a todos y cada uno de nosotros. Asumirla con valentía, con amor, para dar a conocer a Cristo resucitado a muchos otros seres humanos que lo necesitan. Vuelvo y repito, cuando tenemos el encuentro con Cristo, nuestra vida debe cambiar. Miremos el ejemplo de San Pablo, que ese sea un ejemplo para nosotros y que nosotros debemos asumir la misión de dar a conocer el rostro del Padre a la humanidad. Cristo asumió su condición de dar a conocer el rostro de su Padre a la humanidad y nos lo dio a conocer. Lo hemos visto. Si tú has visto al Señor, has visto a Dios el Padre. Por eso el Señor dice, quien me ve a mí, ve al Padre.
Ahora, mis queridos hermanos, quiero compartir una otra historia, como las que les he compartido en los programas anteriores. La historia de hoy está titulada El propósito de un perro para un niño. Vamos a ver, van a poner mucha atención a esta historia y la enseñanza que vamos a sacar de ella. Titulada El propósito de un perro para un niño. Mis queridos hermanos y hermanas, dice la historia así: siendo yo médico veterinario, fui llamado para examinar a un sabueso irlandés de 10 años de edad llamado Belker. Los dueños del perro, Ron, su esposa Lisa y su pequeño Chane, estaban muy apegados a Belker y esperaban un milagro. Examiné a Belker y descubrí que se estaba muriendo de cáncer. Dije a su familia que no podía hacer nada por Belker y me ofrecí para llevar a cabo el procedimiento de la eutanasia en su casa. Hicimos los arreglos necesarios. Ron y Lisa dijeron que sería buena idea que el niño de 6 años observara lo sucedido. Ellos sintieron que Chane podría aprender algo de esta dolorosa experiencia. Al día siguiente, sentí la familiar sensación en mi garganta cuando Belker fue rodeado por la familia. Chane se veía tranquilo, acariciaba al perro por última vez y yo me preguntaba si él comprendía lo que estaba pasando. En unos minutos, Belker se quedó dormido pacíficamente para ya no volver a despertar. El pequeño niño parecía aceptar la transición de Belker sin ninguna dificultad o confusión. Nos sentamos todos por un momento preguntándonos el porqué del lamentable hecho de que la vida de las mascotas sea más corta que la de los seres humanos. Chane, es decir, el niño que había escuchado atentamente, dijo: yo sé por qué. Sorprendidos, todos volteamos a mirarlo. Lo que dijo a continuación fue lo más maravilloso que había escuchado en mi vida. No me esperaba una explicación tan reconfortante como esta. En este momento cambió mi forma de ver la vida. Dijo Chane, el niño: la gente viene al mundo para aprender cómo vivir una vida, para aprender cómo vivir una buena vida, cómo amar a los demás todo el tiempo y ser buenas personas, ¿verdad? El niño de 6 años continuó: bueno, como los perros ya saben cómo hacer todo esto, no tienen que quedarse tanto tiempo con nosotros. Ahora, la enseñanza y la moraleja. Repito la respuesta del niño, el por qué sabía por qué la vida de los animalitos, en este caso los perros, era más corta que la de los seres humanos. La respuesta del niño fue la siguiente cuando él dijo: yo sé por qué. La gente viene al mundo para aprender cómo vivir, cómo llevar una vida buena, cómo amar a los demás todo el tiempo y cómo aprender a ser buenas personas. En cambio, los perros ya saben cómo hacer todo esto. No tienen que quedarse mucho tiempo con nosotros. Ahora sí, la enseñanza. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, por eso, viva sencillamente, viva y ame generosamente, quiera profundamente, hable amablemente. Recuerda, si un perro fuera tu maestro, aprenderías cosas como: cuando tus seres queridos llegan a casa, siempre corre a saludarlos. Nunca dejas pasar una oportunidad para ir a pasear.
Deja que la experiencia del aire fresco y del viento en tu cara sea un éxtasis. Duerme la siesta. Estírate antes de levantarte. Corre, salta y juega todos los días. Mejora tu atención y deja que la gente te toque y que la gente te acaricie. Evita morder. Un simple gruñido sería suficiente. En días de sol, acuéstate en espléndidos pastos. Cuando hagas mucho calor, toma mucha agua y recuéstate a la sombra de un árbol. Cuando estés feliz, baila y mueve todo tu cuerpo. Deleítate en la alegría simple de una caminata. Sea leal. Nunca pretenda ser algo que no eres. Si lo que querías ser no es, no lo pretendas. Cuando alguien tenga un mal día, quédate en silencio, siéntate cerca y suavemente hazle sentir que estás ahí. Disfruta cada momento de cada día. Mis queridos hermanos, esta es la enseñanza que podemos sacar de esta historia del propósito de un perro para un niño. Aprovechemos los momentos que tenemos en nuestra vida. Solo tenemos un momento en la vida y lo debemos aprovechar. La oportunidad que tú tuviste hoy para ser mejor persona no la tendrás mañana. Solo la tienes hoy y tú debes aprovecharla hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Aprovechas la última oportunidad, la última y la única oportunidad que tienes en la vida para ser mejor persona, para amar, para comprender, para ser buena persona, para ser buen padre de familia, para ser buena madre de familia, para ser buen hijo, para ser buen esposo, buena esposa, para ser buenos familiares, para ser buenos vecinos, buenos amigos, buenos compañeros de trabajo, de estudio. Solo tienes hoy la última oportunidad, mañana no la tienes. Mis queridos hermanos, que esta reflexión a la luz de esta historia, el propósito de un perro para el niño, hoy lo hagamos vida. Solo tenemos una oportunidad, nada más, la que tú tienes hoy, porque el mañana no existe, el futuro no existe, solo existe el presente, porque nadie te asegura que mañana tú estés vivo. Nadie me asegura que yo mañana esté realizando este programa. Nadie me lo asegura. Solamente existe el presente, el hoy, el actual, nada más. Por eso solamente tenemos una oportunidad para ser mejores personas. Y debemos aprovecharlas, porque lo que no hicimos hoy, ya no lo podemos hacer mañana. Mis queridos hermanos, que el Señor nos regale la gracia de asumir nuestra misión, nuestra vocación de misioneros, de dar a conocer el rostro del Padre a la humanidad, de dejarnos encontrar con el Señor y que cambie nuestra vida como le pasó a Pablo. Pablo se encontró con el Señor y no siguió siendo el mismo. Su vida cambió. Si tú te quieres encontrar con el Señor, ábrale las puertas para que tu vida cambie. Que el Señor y la Santísima Virgen nos dé muchas bendiciones para asumir nuestra misión que tenemos. Ahora, mis queridos hermanos, los invito para que sigamos orando, implorándole al Señor. Sigamos tocándole el corazón de madre a Dios para que Él tenga compasión de la humanidad y frene esta pandemia que está azotando nuestra humanidad. Señor Jesús, tú eres nuestro médico divino. Te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad a todos los que han muerto, sana a todos los que están enfermos, ilumina a los médicos y científicos que están buscando remedio, fortalece y cubre con tu sangre preciosa todo nuestro sistema inmunológico.
Sella y protege nuestro sistema respiratorio, junto con todos los órganos y sentidos. Con tu sangre preciosa, cúbrenos por dentro y por fuera. Danos paz y tranquilidad a todos los que tenemos miedo o nos sentimos perturbados por esta epidemia. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Tu palabra dice que no temamos ni a la peste que se desliza en las tinieblas, ni a la epidemia que devasta mediodía. También has dicho, Señor, pedid y se os dará. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Por eso vengo ante ti, Señor, en nombre de todo tu pueblo, de los que creemos y de los que no creen, pero te necesitan, para que escuche benigno nuestra oración. Y llegando hasta ti, descienda sobre nosotros y todo tu pueblo, el cual adquiriste a precio de sangre, tus misericordias como lo esperamos de ti. Que por tu preciosa sangre quedemos todos sellados de cualquier virus maligno. Sello y marco con tu sangre y con tu poder, con el poder de tu santísimo nombre, así como fueron selladas las casas de los israelitas con la sangre del Cordero, para que ni la plaga, ni las desgracias, ni las epidemias, ni las enfermedades, ni las calamidades tocaran sus vidas o sus bienes. Sello el aire, los elementos materiales y corporales, económicos y laborales o cualquier otro necesario para el bienestar de la humanidad. Sello nuestros hogares para que todo lo que respiremos esté impregnado de la gracia y del poder del Espíritu Santo, para que así nuestro Dios y Creador sople aliento de vida, sople nuevamente sobre nosotros y los enfermos su aliento reparador y nos infunda un espíritu nuevo. Conjuro, ato y amordazo en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo esta epidemia del coronavirus, para que no tenga más poder, cese su transmisión, contagio e infección y se acabe. Desaparezca como desaparecen las tinieblas ante la luz, que eres tú nuestro Dios y Señor Jesucristo, a quien obedecen todos los elementos de la naturaleza, así como calmaste al viento y al mar y las tempestades, para que tus discípulos estuviesen libres de toda perturbación y intranquilidad. Detén, Señor, por tu misericordia esta epidemia que flagela a la humanidad, que redimiste al precio de tu sangre preciosa, derramada hasta la última gota para el bien del pecador. Amén. Detente, coronavirus, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un saludo muy especial para Tamiris Tata en Brasil. Que el Señor también la bendiga en este día. También un saludo muy especial para Alba González. También para Silvia Borges. Así, señora, Piolín sabe todo eso, sí, señora. Bueno, que el Señor los bendiga en este día y que la Virgen los acompañe y los ilumine. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe. A las 12, la transmisión del Santo Rosario y a las 6, la Eucaristía. Para que en este mes de mayo intensifiquemos la oración a Mamita María, para que ella interceda por todos nosotros ante el Padre Celestial, ante su Hijo, y el Hijo ante el Padre. Que el Señor le bendiga, un feliz día en el Señor. Bueno, señorita Silvia, que el Señor también la bendiga en este resto de día. Y para todos, muchas gracias por estar ahí en sintonía de este programa Manifestaciones del Poder con la Palabra de Dios. Los invito para que entren a mi canal de YouTube, me encuentran como Diácono James David Sanabria Gómez, y se suscriban. Allí también todos estos programas los subo al canal, para poder tener 1000 suscriptores, para poder hacer transmisiones en vivo también por el canal de YouTube. La Virgen los acompañe, la milagrosa derrame su bendición sobre todos ustedes.